Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Y sí, ya es fin de año, estamos en diciembre, gente, y por eso les voy a dejar el top 5 de las mejores historias de licántropos y bestias de este 2023. Como siempre, y ahora más que nunca, ubicate en tu lugar favorito, con los auriculares bien puestos, apaga las luces y ten algo a mano para picar. Dale, apúrate, porque este dial ya empezó. Esto fue un acto fugaz. En realidad fue un castigo de su parte a sus padres. Fue un impulso vandálico hacia la rígida crianza impuesta. María, nuestro personaje principal, criada en el seno de una familia anticuada y firmemente establecida en los mandatos de Dios. Hasta su temprana adolescencia, fue la hija ideal y la joven a tomar como ejemplo por los demás niños de la iglesia. Sus padres y ella mantenían la sagrada costumbre de confesar sus pecados una vez al mes. Querían estar puros para asegurarse la entrada al cielo. El cura veía esta costumbre un tanto exagerada, pero tampoco hacía nada malo, así que se llamaba silencio. La vida de María no era una vida mala, estricta, sí, rígida también, llena de prohibiciones y de advertencias, obviamente, pero no estamos aquí para juzgar. María no tenía amigas, su única amiga era su madre, y todas las tardes leían la Biblia incansablemente, intentando llegar a la profundidad de la enseñanza del Señor. A sus 15 años comenzó a mostrar actitudes rebeldes. A ver, contextualicemos un poco. En el caso de María, rebeldía significa explorar un mundo nuevo, juntarse con amigas, ir de fiestas, interactuar con otras personas, probar alcohol o tener un móvil, aunque se había hecho con uno que tenía a escondidas, un regalo de una compañera de colegio. Algo que para la mayoría de los jóvenes es moneda corriente, para ella no. A medida que la joven crecía, la situación se tornaba más difícil. Las discusiones entre madre e hija eran frecuentes. María quería y su madre prohibía. El padre, que trabajaba todo el día, llegaba cansado y le era difícil interferir. Claro, tenía que tomar una postura y obviamente se ponía del lado de la madre, pero le dolía tener que regañar tantas veces a su hija. Demasiados días María pasó orando por sus pecados en su cuarto, aunque creo que fueron más las veces que se escapó por la ventana para encontrarse con amigas. Poco a poco se estaba escapando del rebaño del Señor. Años después, María, con 17 años, luego de tener una gran discusión con su madre, porque no le dio permiso de ir a una fiesta para celebrar la llegada de la primavera, enfadada, decidió desobedecerla y escaparse a escondidas. Se encontró en una plaza con amigas y amigos del colegio, pero esta vez había alguien nuevo en el grupo, el amigo de un compañero del colegio. Hicieron contacto visual en el acto. Ella se sonrojó y él sonrió. Él tomó la iniciativa, se acercó, se presentó y rápidamente comenzaron a charlar. Una vez en la fiesta, no se despegaron el uno del otro, se la estaban pasando de pelos. María, en ese momento se dio cuenta que nunca antes se había sentido así, tan bien. Y como a mitad de la noche, el joven le propuso a la chica ir a un lugar más tranquilo, para poder hablar, ya que la música les hacía gritar. A María le comenzó a latir demasiado fuerte el corazón. Tenía miedo, inseguridad, pero a su vez tenía demasiadas ganas de salir con el joven a donde sea. Y como una ráfaga huracanada de viento, pasó por su cabeza la cara de su madre, enfadada. Sentía la mirada prejuiciosa en su nuca
y María, como reacción a esa mala imagen, les avisó a las amigas que se iba con su nuevo amigo y marcharon de la fiesta. Él le propuso la idea de caminar hasta su casa. Dijo que sus padres no estaban y para aprovechar que la noche estaba perfecta. María, un tanto nerviosa, aceptó. Durante el trayecto se fueron conociendo aún más, y la joven para sus adentros pensaba lo a gusto que estaba, lo bien que le caía al chico y lo bonito que era. Caminaron hasta un punto en donde tenían que cruzar una ruta, y se hacía por un puente peatonal que pasaba por encima. El puente, que a esas horas de la noche estaba desolado, solo por debajo se oían unos pocos autos que circulaban. Entonces, subieron por el ascensor, comenzaron a cruzar mientras continuaban hablando. Como a mitad del puente, el chico una vez más tomó la iniciativa. Se giró, se puso frente a ella muy cerca, mirando directamente sus ojos, y le preguntó: ¿te puedo dar un beso? La joven, casi desesperadamente, besó al joven. Se abrazaron y, visto desde lejos, como una imagen panorámica, estaban los dos jóvenes abrazados, fundidos en uno, en medio de un puente desolado, con una carretera que parecía no tener fin y con el condimento extra de que un auto justo pasó y comenzó a pitar varias veces su bocina, celebrando la situación. Los jóvenes rieron y continuaron besándose. Pero ¿saben qué? Lo bueno dura poco, y especialmente aquí en Diales Perdidos, lo aterrador es eterno. De pronto se oyó un rugido, más bien un gruñido, que parecía salir de la caverna más profunda. María se aferró al joven asustada, y él a ella. Se giraron en dirección al gruñido. Debajo, en el suelo del puente, en una de las barandillas de los costados, de pronto se vio una mano que se aferró a un hierro. Seguidamente la otra mano se aferró de otro hierro de la barandilla, como si alguien estuviese trepando. Digo manos, porque tenía 5 dedos, pero eso no era ni de cerca una mano humana. Más bien se asemejaba a la mano de un demonio, negra. No parecía tener piel, sino una costra dura. Los dedos finalizaban en garras inmensas también del color negro, que fácilmente marcaban los hierros de la barandilla, y unos brazos peludos y largos. Esta bestia trepó ágilmente y se posó en 2 patas mirando a los jóvenes. De su hocico caía baba a borbotones. Ese ser tenía ropajes rotos y manchados de sangre. Su cara alargada traía consigo dientes que parecían alambres de púa, y su ceño fruncido hacia abajo hacía de su mirada una mirada aterradora. María, llorando aferrada al cuerpo tembloroso del joven, dijo en voz baja: «¡El diablo!». El joven le gritó: «¡Corre!», y le ayudó a salir de su posición estática de shock con un leve empujón. Corrieron la mitad del puente que les faltaba cruzar. La bestia también corría a pasos veloces. María, de un golpe al botón, llamó al elevador. Este no abrió debido a que estaba abajo en la acera. El tiempo es valioso, no podían esperar. Entonces él la cogió de la mano y comenzaron a bajar por las escaleras. Bajaron unos cuantos peldaños, hasta que de pronto sintieron una sombra que pasaba por encima. La bestia había saltado desde el puente hasta la escalera, cayendo unos cuantos peldaños más abajo. Tenía a los 2 jóvenes acorralados. Obviamente subieron frenéticamente de nuevo las escaleras hacia el puente. Los gritos y los llantos de María por auxilio harían que hasta el alma más despiadada se compadeciera. Esta vez las puertas del elevador estaban abiertas. Entraron dentro, pero en el momento en que las puertas comenzaron a cerrarse, una mano de la bestia coge a la joven por el hombro derecho para arrastrarla hacia afuera. El joven acompañante comenzó a propinarle con todas sus fuerzas golpes al brazo peludo,
impidiendo que no se lleve a María. La bestia rápidamente suelta a María, coge de una pierna al chico y lo arrastra afuera. Todo esto ocurrió en no más de 5 segundos, lo que tardó la puerta del elevador en cerrar. Una vez que se cerró la puerta, María presionó el botón de parada de emergencia y, dolorida por la gran herida en su hombro, cayó al suelo a llorar desconsoladamente mientras oía los gritos desgarradores del joven que le dio su primer beso hasta desmayarse. Cuando recobró la conciencia, la joven estaba acostada en la cama de un hospital con su hombro vendado. Lo primero que vio fue a sus padres con rostros de preocupación y el cura de la iglesia. La abrazaron como pudieron sin lastimarla, mientras la madre entre lágrimas le cuestionaba por qué le había desobedecido. El cura sutilmente pidió a la mujer que se tranquilizara, que María ahora estaba bien, en buenas manos. Luego de un tiempo, entró en la habitación un doctor acompañado de un policía. El doctor saludó con una sonrisa a la joven. Se alegró de que haya despertado tan pronto. Le explicó que tiene una herida un poco profunda en el hombro derecho. Tuvo que poner unos puntos, pero le prometió que sanaría rápido y que en poco tiempo, con rehabilitación, tendría el hombro como nuevo. Luego fue el turno del policía. Se presentó y le preguntó si podía hacer un par de preguntas. María miró a su padre buscando un apoyo y éste asintió con la cabeza. El policía le pidió que le contase lo que había ocurrido la noche anterior. Entre sollozos y entrecortadamente María lo contó tal cual había ocurrido. El policía le agradeció su amabilidad al responder y se despidió. Cuando se estaba por ir, María le preguntó por Ezequiel. Y él, con la cabeza gacha y de la forma más suave posible, le dijo que se había ido, que la bestia lo había matado. El policía no podía creer nada. Previamente habían interrogado a las amigas de la fiesta y los relatos coincidían. María decía la verdad. Es más, tenía una herida en su hombro con la forma de un zarpazo. Y en el puente habían pedazos del joven por todos lados, incluso hasta unos 200 metros alejados. El elevador tenía zarpazos y unos cuantos golpes que obviamente la joven María no podría haber hecho. María no podía ser la culpable y definitivamente no es el diablo, como ella, en voz baja y entre dientes, dice. Claramente el crimen lo había cometido un animal salvaje. ¿Pero qué animal? ¿Y qué animal salvaje habita en medio de la ciudad?, se preguntaba el policía. Al cabo de 2 semanas, parecía que todo había vuelto a la normalidad, con la curiosidad de que la lesión que la joven tenía en su hombro había sanado con gran velocidad. El kinesiólogo y el médico estaban algo asombrados, pero a su vez contentos. La madre de María decía que era obra de Dios, que lo hacía para demostrarle a su hija lo piadoso y lo bondadoso que es. Para su madre, María había vuelto a ser María y su mejor amiga. Todo lo que su madre sugería, su hija lo cumplía sin chistar, sumando que sus compañeras de colegio, por orden de directores y la madre de la joven, les prohibieron que se junten con ella. La madre estaba tomando el control de su hija y aislándola. No voy a mentir, María estaba mal, sufría, su madre no escuchaba, mucho menos entendía sus sentires. Su padre, un simple obrero, también dominado por su mujer, no tenía voz ni voto, pero cada vez que miraba a su hija a los ojos, había una ternura y un amor que traspasaba fronteras. María estaba acorralada, como aquella noche con la bestia. Por otro lado, había noches que se despertaba tremendamente adolorida del hombro. Sentía que la mano o pata de esa cosa tiraba de ella. Además, sentía que sus órganos y tripas se movían provocándole hambre, mucha hambre. Debía bajar hasta la nevera y comer lo primero que encontrara. Días después,
Se sentía acalorada, molesta. Cada palabra que le decía su madre la irritaba. Primero demostraba su enfado con gestos corporales y luego directamente con palabras, hasta que su enfado cortó cadena y dejó salir todo lo que sentía. A los gritos, María demandó a su madre amor verdadero, confianza, menos severidad. Demandó que sea más sensible y que deje de controlarla. Y si hay alguien que tiene que rogar perdón a Dios, es ella, por ser tan cruel y posesiva. Los ojos de María se habían tornado colorados, rabiosos. Las venas de su cuello se marcaban, casi parecían reventar, y su voz sonaba un tanto ronca. Su madre quedó helada, inmóvil, solo se veía mover una gota de lágrima caer por sus mejillas. Cuando pudo recobrar la compostura, le ordenó que se encerrara en su cuarto, y María, desahogada, con gusto accedió. Esa tarde-noche, cuando el padre regresó a su hogar, se enteró de todo lo que había pasado, claro, desde el punto de vista de la madre, y le prohibió subir a verla, porque María todavía tenía mucho que reflexionar en lo que había hecho. Lo que el padre no sabía es que nunca más volvería a ver a su hija. Esa misma noche, en la casa se oyeron gritos desgarradores que venían directo del cuarto de María. Los padres saltaron de su cama asustados y quisieron entrar al cuarto, pero no pudieron porque la puerta estaba con llave. A las patadas el padre intentaba abrirla, mientras desde dentro se oía a María gritar y llorar, y entre esos gritos se oía algún que otro rugido de un animal. Los gritos continuaban y los golpes a la puerta también, pero ésta no se abría. Una puerta cerrada con llave impedía que un padre salve a su hija de lo que sea que esté allí adentro. De pronto se oyó un gran rugido y a continuación se oían cómo los muebles se rompían o eran lanzados de un lado a otro. Luego de eso no se oyó nada más. Silencio total, excepto por los inútiles golpes que el padre daba para poder abrir la puerta. Y cuando lo consiguió, la primera vista del cuarto fue la peor. El crujir de las rodillas al golpear contra el parquet del suelo hubiesen hecho gritar de dolor a cualquier persona. Pero la madre de María no gritó de dolor. Estaba en shock, sosteniendo su cabeza con las manos, con la mirada desorientada, revoleando los ojos alocadamente intentando despertar de ese disgusto, o tal vez buscando la forma de entender por qué. En cambio, el padre soltó un grito desconsolado con todas sus fuerzas. Si cerramos los ojos, podemos sentir que el aire no salía de su boca fluidamente, sino que chocaba contra las cuerdas vocales, haciendo más doloroso aún el grito. Dentro de la habitación había un gran charco de sangre, trozos de ropa desgarrada y restos de carne desperdigados por todos lados. Los muebles, todos hechos añicos, las paredes destrozadas también estaban decoradas con marcas de sangre con forma de garras y zarpazos, y la ventana del cuarto, destrozada. De María no había rastro. Cuando el policía que semanas atrás había interrogado a María llegó al lugar, la casa se encontraba rodeada de vecinos curiosos. Otros policías estaban tomando notas a personas que decían haber visto un gran animal huir desde dentro de la casa. El policía, después de ver con detenimiento la escena, había cosas que en su cabeza no cerraban. ¿Dónde está el cuerpo de María? ¿Es posible que un animal se coma casi sin dejar restos a una persona? ¿María está viva? Desde el primer ataque, el agente se obsesionó con el caso, pero todas sus preguntas no tenían salida. Tenía en su mesa un puzzle al que le faltaban piezas, y ahora ocurre esto, la desaparición o muerte de esta joven, hecha por el mismo animal. ¿Por qué atacó solo a ella y no a sus padres? Entonces, no solo le faltaban piezas, sino que alguien se las estaba quitando. Los días pasaron
A María la habían declarado muerta, debido a que todos los análisis de sangre y restos de carnes analizados constataban que era de ella. El cura, que en todo momento acompañó a los padres, aconsejó que se hiciera una santa sepultura, y así fue. Luego de una misa a cajón cerrado, enterraron a María. Esto provocó un distanciamiento silencioso entre los padres. Aparentaban constantemente mejorar, intentar superar la pérdida, pero cierto es que se culpan el uno al otro. Él culpa a ella por haber sido tan ruda durante años con su hija, y la mujer lo culpa, básicamente por ser un inútil. Un mes después, hubo otro ataque. 2 personas muertas. 2 aficionados al ejercicio que tenían como costumbre salir a correr por las noches. Fueron masacrados por un gran animal. El animal se había alimentado de ellos, aunque había dejado restos y pedazos de cuerpo por todo el lugar. Por lo demás coincidía todo, la ferocidad y el salvajismo del ataque. Sangre por todos lados, árboles cercanos dañados y con grandes ramas cortadas, señales del potencial del atacante. Una vez más, se hizo presente el policía en la escena del crimen. Intentó seguir el rastro del animal, pero siempre se perdía. En un punto los perros se desorientaban y quedaban dando vueltas sin saber qué hacer. Ya en su casa, el policía pudo marcar 2 puntos en común que se conectaban y anotó en su libreta. El primer ataque que sufrió María y Ezequiel son muy parecidos a este último. Luego de haber matado a los corredores, se alimentó de sus cuerpos, pero no del todo. Dejó restos desperdigados por la zona, como con Ezequiel. En cambio, en el caso de María, casi no había restos, y tengo la sensación que el animal, en este caso, por las imágenes y testimonio de los padres, se sabe que rompe la ventana del cuarto para huir. Pero, ¿por dónde ingresó? Otra vez me estanqué, anotó el oficial. Ya pasaron 7 ataques y 18 muertes desde aquel primer ataque de María y Ezequiel, casi un año atrás. El gobierno tomó como medida promover el egreso de 200 policías más para reforzar los patrullajes por las noches. Una noche, cerca de las 20 horas, se abre la puerta de ingreso de la iglesia y el cura, que estaba cerca del altar, justamente buscando las llaves para cerrar el edificio, ve cómo entra una persona, una mujer, con prendas largas que parecían no ser de su talla, con un aspecto desalineado, y ocultaba su rostro detrás de sus pelos largos que camina en dirección al confesionario. El cura, de la manera más sutil y cariñosa que pudo tener, le dijo que la iglesia estaba cerrada, que si podía regresar al día siguiente. La extraña mujer le contestó: «Necesito confesar mis pecados». El cura soltó un gran suspiro y dijo: «Está bien», pero previamente se aseguró de poner llave en la puerta para que nadie más ingrese en el santo lugar por hoy. «Ave María Purísima», comenzó diciendo la mujer, y el cura respondió: «Sin pecado concebida», y en ese preciso momento el padre le pareció familiar la voz. Y la mujer continuó: «Hace más de un año que no me confieso». «Cuéntame lo que te aflige», respondió el cura. «Padre, siento que hay un lugar vacío dentro de mi corazón, donde el mal echa raíces, y cuando ese mal se lo propone, brota dentro de mí haciendo que mi corazón se torne negro y mi cuerpo cambie. Durante el día, ruego al Señor por misericordia, y siempre antes de que suceda, hago mis oraciones para intentar detenerlo, pero no lo consigo. ¿Qué he hecho para merecer esto? Siempre cumplí con lo que Dios pedía, y ahora estoy maldita». «Por favor, hija, ¿puedes ser más específica? No estoy entendiendo qué es lo que te ocurre», dijo el padre. María dudó por un momento si hacía bien en contarlo, pero de a poco, con voz suave, comenzó diciendo: «Padre,
Al principio pensé que había sido poseída por el diablo, pero después me di cuenta que el diablo me maldijo. Me ha convertido en su fiel perro asesino. Y María comenzó a llorar, pero no dejaba de hablar. Soy la culpable de esos atroces hechos, y lo sé porque cuando ocurre pierdo la conciencia y amanezco desnuda con todo mi cuerpo ensangrentado. Vivo oculta por consejo de otro como yo, de alcantarilla en alcantarilla, para intentar no dañar a nadie más. Y también me oculto, padre, porque soy un monstruo. A veces, a lo lejos, veo a mis padres visitar mi supuesta tumba, y pienso que es mejor que piensen que tienen una hija muerta, a que sepan que tienen una hija maldita. María, ¿eres tú?, preguntó el hombre de forma nerviosa y preocupado por ella. Al ver la mujer, con su mano quitó la cabellera que ocultaba su rostro y vio que era ella, un tanto más delgada, desprolija, y en sus ojos vio miedo. Acto seguido, se postró en los pies del cura rogando por su perdón y el de Dios. Al cura en ese momento se le cayó el corazón al suelo, pero como el hombre sabio que es, cogió a la mujer, le dijo que se tranquilizara, que se duche y que luego escucharía todo lo que tuviese que contar de manera más tranquila, pero que no se preocupe, que Dios no la ha abandonado. María regresó con prendas que le había dejado el cura. Se sentó al lado del hombre, que la estaba esperando en un banco frente al altar. El hombre estaba viendo la imagen de Jesús clavado en la cruz. Estuvieron un largo rato en silencio, contemplando la paz que reinaba en el lugar. María, por unos segundos, logró olvidarse de todo el calvario que estaba viviendo y se dejó abrazar por la iglesia. El cura giró su cabeza y, rompiendo el silencio de la manera más suave, le preguntó: «¿Qué pasó, hija? Cuéntame todo. Tienes toda mi confianza y apoyo». María lo hizo. Contó todo desde el principio. La noche del ataque que sufrí con Ezequiel, la bestia cuando atacó lastimó mi hombro, y como una enfermedad fui contagiada con el mismo mal por medio de esa lastimadura. La noche de la habitación fue mi primera conversión. Destruí mi cuerpo para dejar salir a esa bestia que yace en mí. Al día siguiente amanecí en una alcantarilla desnuda, empapada de sangre, y al lado mío había un hombre también desnudo. Cuando despertó, luego de varias horas de hacerme entrar en razón, me explicó que a partir de ahora sería un lobo, y cada luna llena saldría a cazar. Ese hombre había matado a Ezequiel. Le daba lo mismo, no era la primera persona a la que había matado, y me lo dijo con una sonrisa cínica. Luego me dijo que intente no cazar en la misma zona, pueblo o ciudad, durante mucho tiempo, porque si no sería yo la cazada. Y marchó, porque ya no era seguro habiendo dos lobos en un mismo sitio. Entre lágrimas, María continuó: «Desde ese entonces, 3 noches al mes, me convierto en un ser monstruoso. Todos los días rezo para que se detenga, pero no se detiene, padre. He intentado quitarme la vida para dejar de hacer daño, pero no puedo morir. Yo no quiero, ni quise matar a todas esas personas. No tengo el control de mí. No soy yo esa bestia que sale de mí». Y rompió en llanto total. El cura posó su mano en la espalda y le dijo que se tranquilizara, que él le creía y le ayudaría. María levantó la cabeza y lo abrazó agradecidamente. Posteriormente, el cura la llevó hasta un lugar de la iglesia al que nadie había estado. Mantenía el lugar en secreto. Entraron al cuarto del cura y debajo de un gran armario había una puerta de madera antigua en el suelo, que daba una estrecha escalera de caracol hecha de piedra. Bajaba unos 4 metros subterráneamente y caminando por un pasillo de unos 5 metros de largo que finalizaba en una gran cueva o catacumba sin salida. Entre el pasillo y la cueva había una mediana puerta de hierro con cerradura. El cura de su bolso sacó la llave, una llave de hierro grande como una cuarta, forjada a mano,
un poco oxidada, pero aún funciona para abrir la resistente puerta. Dentro de la cueva yacían 2 féretros de piedra de granito muy bien hechos. En cada féretro habían 2 cuerpos de importantes obispos que habían actuado en tiempos de la Inquisición. Y el cura propuso a María que hasta que no encontrase la solución a este pequeño problema, se quedara oculta en las cuevas esos 3 días al mes para no lastimar a nadie, y luego podría salir por la iglesia en secreto sin ser vista por nadie. Le prometió que sería temporal y que encontraría la solución. La primera noche llegó. El cura estaba de rodillas en el pasillo con los ojos cerrados, y María de rodillas en la cueva también con los ojos cerrados, separados por los gruesos barrotes de la puerta, y comenzaron a orar. De pronto, María comenzó a quejarse del dolor, pero no se detenía, continuaba orando, hasta que comenzó a retorcerse en el suelo, giraba y gritaba del dolor. Esta vez, el cura oraba con voz más fuerte, hasta que un gran rugido cortó todo tipo de oración. El viejo abrió sus ojos y delante de él tenía un ser bípedo, de pelaje marrón oscuro, cabeza de lobo y la mirada de María envuelta en rabia. La bestia arremetió contra el cura, pero la puerta de hierro frenó su ataque. Enfurecida buscaba una salida que no existía, solo era a través de la puerta. El cura subió lo más aprisa posible hasta su cuarto, cerró la puerta de madera del suelo y le puso encima el gran armario. Se sentó en la cama y quedó mirando la nada misma, mientras desde lejos, casi imperceptiblemente, se oían los rugidos y aullidos de María. Un par de meses más adelante, la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad. No se encontraron más víctimas a causa del desconocido animal. El policía se rindió y botó todas sus investigaciones a la basura. Había dedicado 1 año de su vida en esa investigación, para luego, así como si nada, el autor de los crímenes desapareciera. Por otro lado, María vivía en la iglesia, a escondidas. Intentaba ayudar al cura en lo que pudiese, y esas 3 noches de cada mes se encerraba en la cueva. Mientras tanto, el cura investigaba incansablemente acerca de la licantropía. Tenía que haber otra solución, que no sea la bala de plata, pensaba mientras se zambullía en los libros más antiguos. Todos los domingos en horario de misa, cuando los padres de María se ubicaban siempre en sus mismos lugares, comenzaron a notar que encontraban pequeños presentes encima del banco, algún caramelo, rosas y corazones hechos de papel, y solo ellos recibían estos regalos. Lo tomaron como una señal divina de su difunta hija. Otro mes llegó, de los tanto que había superado. Una vez más la luna se puso llena, y una vez más se encontraba el cura arrodillado en el pasillo, con los ojos cerrados, y en la cueva, del otro lado de la puerta reja, María arrodillada, con los ojos cerrados, y además una fe inquebrantable en Dios, a pesar de tan pesada maldición. Y una vez más comenzaron a orar. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Zempoala, un pueblo del estado de Hidalgo, México, fue el lugar que eligió este hombre para retirarse a vivir una vida tranquila, dejando atrás su oscuro pasado. Se instaló un tanto retirado del pueblo, en una humilde casa con la intención de hacer las cosas bien, de ser un buen vecino y de dar su ayuda a todo aquel que la necesitara. Pero esto ocurrió hace varios años atrás.
Hoy logró todo lo que se había prometido. Se pudo insertar bien en el pueblo teniendo algo de renombre, ya que puede ayudar a las personas brindando sus conocimientos en medicina natural, y hasta sus amigos y más allegados acuden a él por consejos. Carlos, un hombre que pasa los 50 años, con una sabiduría inmensa, muy espiritual, sensible, sensitivo y con un fuerte vínculo con la naturaleza. A su vez, carga con un pasado que, si bien quedó atrás, no puede olvidar. Una mancha negra que lo atormenta por las noches cuando intenta conciliar el sueño. Aunque se hace cargo de las atrocidades que su boca no dice y sus ojos gritan, lleva adelante su vida de la mejor manera posible. Carlos tiene un secreto que no comparte con nadie y le gustaría que así continuase para no alterar a sus nuevos amigos y vecinos. También porque ese secreto forma parte fundamental de su pasado. Por otro lado, y como todos sabemos, en este mundo existe el bien. Existe, como en el caso de Carlos, el cambio de la oscuridad a la luz. Y claro, también existe el mal. Pero de este mal que les estoy por nombrar, hizo que mi lapicero se diese cuenta que le tocaba escribir ese nombre. Y repentinamente dejó de funcionar, como si se le hubiese congelado la tinta dentro. Tuve que apartarlo y buscar un lápiz, y solo así logré escribir el nombre. Wargo, un ser fiero, con una crueldad desmedida y hambre insaciable. Tiene algo de demonio infernal. Su viva imagen simboliza la noche, el crudo invierno, la presión y la tormenta. Es el verdugo que decide tu muerte, o en el peor de los casos, el que con una mordida te puede castigar con su maldición y convertirte en hombre lobo. El hecho es que el suertudo, ya que es el trofeo con el que todo cazador de bestias sueña, logró viajar por el mundo haciendo de las suyas, teniendo un paso por México. Adivinen por qué pueblo. En las semanas siguientes, en Zempoala y pueblos de los alrededores, comenzaron a desaparecer personas. Los periódicos locales primeramente solo hacían una simple mención de los hechos, pero con el correr del tiempo, los cuerpos fueron apareciendo y las noticias cambiaban de tono a un tono más serio. No sé por qué, pero justamente la zona de Zempoala fue la más perjudicada. En un mes hubo una oleada de desapariciones y muertes de personas que no distinguía edad, sexo, posición social, o si era buena persona o el peor canalla. Las fuerzas de seguridad estaban desconcertadas, no sabían cómo afrontar el mal que asolaba a la población. Como medida prima, establecieron un toque de queda, es decir, nadie podía salir de sus casas al anochecer, debido a que todos los ataques tenían un punto en común: ocurrían por las noches. Obviamente, Carlos se enteró por completo de estos trágicos hechos, pero ¿qué podía hacer él, un simple curandero? Hasta que empezó a hacerse más fuerte el comentario de que el autor no era un asesino, sino un animal salvaje. De hecho, algunos relatos estaban acompañados de imágenes de mala calidad de la bestia, una especie de perro gigante, negro, un nahual. Esto cambió el panorama y despertó la curiosidad de Carlos. Un nahual. Esto no es un nahual. Ni el peor nahual haría tremendas atrocidades. Ni siquiera yo he hecho algo así, pensó. Sí. Ese es el secreto de Carlos. Es un nahual. Uno que decidió dejar de transformarse, porque cada vez que lo hacía, provocaba calamidad. Sin dudarlo, esa misma noche rompió el toque de queda y salió a caminar por las afueras del pueblo, al monte, para ver si podía rastrear algo o toparse con el animal. Lo que encontró fue una víctima. Encontró el cuerpo de un joven adolescente, o mejor dicho, lo que quedaba de él.
¿Qué animal hace esto?, se preguntó Carlos. Se quedó mirando la zona y dio con unas pisadas casi tan grandes como la palma de una mano que se alejaban. Decidió no seguir las pisadas debido a que justo comenzó a llover, pero sobre todo para regresar hasta su casa y dar aviso a la policía, de manera anónima, claro. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el animal y llegó a la conclusión de que esa salvajada extrema no era producto de ningún otro nahual. Se dio cuenta porque en el lugar donde el joven yacía muerto no se sentía en el ambiente brujería o esa aura particular que los nahuales y brujas traen consigo. También por el cuerpo, en los restos descuartizados, Carlos pudo ver placer, gozo, rabia y brutalidad, algo que ningún animal del orden natural haría y que nunca antes había hecho un nahual. Una vez más la curiosidad se apoderó de él y salió esa misma noche en búsqueda de esa bestia, pero no tuvo suerte. Los periódicos y las noticias televisivas ya culpaban explícitamente a un animal desconocido. Incluso le habían puesto un nombre: la bestia de Zempoala. Esto atrajo a cazadores de nahuales y brujas de todas partes de México, personas aún más malvadas que sus presas. Se presentaban a las autoridades y se ofrecían como voluntarios para dar muerte al supuesto nahual. Seres despreciables que se hacen pasar por héroes, malditos canallas, asesinos, venderían su propia familia a cambio de unos pocos dólares. Las noches de Zempoala estaban cubiertas de disparos, y lo peor de todo, que estos tan bravos cazadores caían como moscas ante la bestia. En internet se subió un video hecho por una cámara trampa de un cazador que había dejado puesta en un árbol para rastrear al animal. Un amigo de Carlos le mostró desde el móvil el video y lo que vio fue algo impactante y estremecedor. Un lobo de características descomunales pasó caminando frente a la cámara, con un pelaje negro, pero no tupido. En zonas de su cuerpo se le podía ver la piel, mostrando cicatrices de batallas pasadas. Entonces Carlos definitivamente pudo descartar el hecho de que ese animal sea un nahual, sino tal vez supuso que era un críptido, un animal que despertó de su sueño y salió debajo de alguna roca alejada. Pero se seguía preguntando por qué, por más desconocido y feroz que sea el animal, nadie lo podía matar. El curandero desde el interior de sus tripas sentía que debía hacer algo. Tenía la sensación de que solo él podría poner fin a esto. Sabía de sobras que con esta acción no borraría nada de su pasado, pero tal vez disminuiría el color negro de la mancha que carga consigo. Esa tarde desempolvó antiguos versos náhuatl, se unió en comunión con su linaje, con sus antepasados, con el universo, y en sagrado ritual despertó del gran letargo al animal que lleva dentro, pero esta vez con la mentalidad que lo haría para hacer el bien. Vigiló varias veces a sus costados para no ser visto por ningún vecino y marchó de su casa hacia el mismo lugar donde había encontrado al joven muerto. En el camino, Carlos lo sabía, lo presentía. Esta sería la última noche de esa bestia, la última noche de Wargo, o muy probablemente también sería... Lo siento, ahora es el lápiz, tuve que cambiarlo. Se le rompió la punta como si se negase a escribir lo que podría pasarle a Carlos. Pero en fin, continuemos. Llegó hasta el lugar. Estaba todo cubierto por cintas de peligros puestas por los policías. El cuerpo claramente ya no estaba, pero Carlos podía seguir viéndolo, ahí, en el suelo. Levantó la mirada y caminó en dirección en donde estaban las huellas que había visto la vez pasada. Caminó un poco más de media hora, con los sentidos potenciados y alerta, hasta que llegó a un punto en que la maleza del monte estaba bastante alta y una brisa de viento trajo consigo vestigios de un hedor putrefacto. Ninguna persona podría notar el olor, ya que estaba muy alejado,
pero como dije antes, los sentidos de Carlos estaban potenciados. Carlos decidió dejar de caminar. Paralizó su cuerpo para no emitir sonido, aunque sabía que Wargo ya sabía de su presencia. Ese fétido hedor a muerte comenzó a sentirse más y más, y con el olor se comenzaron a oír pisadas, pisadas de cazador, pisadas de acecho, pisadas dominantes. Carlos comenzó a sentir escalofríos. Podía sentir todas las víctimas de Wargo a su alrededor. Al cabo de un momento, el curandero dejó de oír las pisadas. Esto significa que la bestia estaba cerca, oculta en algún lado, y desde la maleza se asoma una cabeza oscura y peluda. Esa bestia tenía un ojo azul y el otro marrón, pero más allá de ese detalle, tenía una mirada perversa. Carlos movió sus pies, quitando tierra para afirmarse mejor en el suelo, porque sabía que la bestia en cualquier momento arremetería. Pero no. Wargo se volvió a esconder entre la maleza y comenzó a girar alrededor de Carlos. No olvidemos que Wargo no es un lobo con grandes dimensiones. Wargo es un hombre lobo. Es un hombre atrapado en el cuerpo de una bestia. Aunque tiene todos los instintos salvajes y depredadores del lobo, también tiene la inteligencia y viveza humana. Wargo retrocedió porque al ver a Carlos supo que no era una víctima inofensiva más, ni siquiera un malvado cazador. Veía en Carlos mucho peligro, un peligro desconocido para él. Caminando alrededor del curandero, buscaba intimidarlo y saber si podía oler su miedo, pero no. El nahual estaba firme, inmutable, con un valor inquebrantable. Wargo lo notó, sacudió la cabeza y resopló. Entonces lo afirmó. Frente a él no había una víctima, sino un adversario, un verdadero adversario. De pronto hubo un cambio de aire, una señal, una bocanada de aire fresco que acariciaba la cara del nahual, y por esos escasos segundos Carlos se entregó a ese aire. Se olvidó de la bestia, se dejó abrazar por esa brisa y dejó salir todo el aire que tenía dentro de sus pulmones de manera lenta. El curandero giró su cabeza y vio directamente a los ojos a Wargo. Continuó mirando su anatomía y estudió sus movimientos. De la misma forma que Wargo supo que frente a él había un peligro desconocido, el nahual supo que esa bestia era muy inteligente. «Debo sorprenderlo», dijo Carlos. Entonces, el nahual tomó las riendas del asunto y repentinamente, cortando toda la tensión que había en el ambiente, comenzó a correr en la misma dirección de la que vino esa bocanada de aire fresco, huyendo de la bestia. Wargo, anonadado por la decisión de huir que tomó Carlos, rugió con todas sus fuerzas y salió tras su presa. Pero Carlos no estaba huyendo, estaba probando qué tan veloz era Wargo. Ahora, con Wargo casi pisándole los talones, Carlos corrió en dirección a un gran árbol, saltó encima y usó el tronco como base para impulsarse en sentido contrario, en dirección a Wargo, para atacarlo. En el momento que estaba impulsándose, se convirtió en un gran perro, negro y feroz. Este tomó por sorpresa a la bestia, no se lo esperaba en lo absoluto. El nahual, en el aire de un zarpazo, rajó la cara y le dañó un ojo a la bestia, dejándole sus garras marcadas en la cara. Wargo, luego de refregarse con su pata delantera la cara, vio que tenía frente a él un perro negro, rabioso, con unos ojos penetrantes de color azul. Aunque unos centímetros más bajo que él, era más ágil y veloz, y si se lo proponía, caminaba en dos patas como un humano. La táctica de Carlos de combate era atacar y alejarse, usar su velocidad.
estar siempre en movimiento, lejos de Wargo. Entendía que si se trenzaba en lucha perdería de manera inmediata. Esa bestia era dura y demasiado fuerte para él. El nahual volvió loco de impotencia a Wargo. Mordía sus patas traseras y huía. Daba zarpazos en su lomo y huía. Se acercaba, daba estocadas y se alejaba. En cambio, Wargo lanzaba mordiscos y zarpazos al aire. Solo unos pocos conectaban con el nahual, provocándole daño. Wargo, el hombre lobo, se encontraba severamente herido, ciego de un ojo debido al primer zarpazo, agotado, sentado de dolor en sus patas traseras, pero totalmente enfurecido, encolerizado, rugiendo de bronca. Carlos también estaba dañado, pero no al nivel de Wargo. Carlos palpitaba la victoria, se sentía feliz porque podía hacer justicia por las víctimas. Carlos, como todo el combate, volvió a arremeter a toda velocidad en dos patas contra el malherido, que aún seguía sentado sin poder ponerse en cuatro patas. El nahual saltó con sus garras hacia adelante para dar su estocada final. Perdona otra vez. Si tardé tanto en finalizar la historia, no es porque quisiese, no es por YouTube, no es por nada. Es porque intenté muchas variantes para el final. Forcé todas las opciones para que termine de la manera adecuada, de la manera en que todos queremos que termine. Obligué lapiceros y lápices a escribir mentiras, pero no pude. Lo que sucedió después no le va a gustar a nadie. Carlos cantó victoria antes de tiempo. Carlos cayó en la trampa de Wargo. La bestia se lo puso fácil. Wargo entendió rápidamente que no lo igualaría en velocidad y agilidad, y dejó pegarse. Permitió que Carlos creyese que su plan era perfecto, tan así que le hizo creer que no podía ponerse de pie. Ahora Wargo sorprendió a Carlos. Esperó hasta el último momento. Se puso de pie rápidamente mientras Carlos estaba en el aire, casi encima de él, y lo esquivó, y de una gran mordida rompió la cadera de Carlos. Y como el verdadero asesino que es, se subió encima del nahual, que yacía en el suelo, aullando de dolor, intentando huir impulsándose con sus patas delanteras. Una vez encima del pobre Carlos, rugió como la bestia que es, y mordió su yugular, hasta drenarle toda la sangre, matando al héroe, matando a nuestro héroe, mientras lágrimas caen por mis ojos al tener que contarles esto. Ese es el final de esta batalla. Wargo sobrevivió, el maldito sobrevivió, pero realmente estaba herido. Huyó muy dentro del monte, a alguna cueva, a esconderse, a descansar, a sanarse. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Carlos, seco, vaciado de sangre. Carlos fue la última víctima de Zempoala. Carlos fue un héroe, murió como un héroe. Quién sabe cuántas vidas más salvó de esa maldita bestia. Nadie lo va a recordar como se lo merece, solamente yo y tal vez alguno de ustedes. Esto es inaudito y claramente una locura. No somos salvajes. ¿Acaso todavía somos cavernícolas? Tenemos que hacer algo de inmediato. No podemos permitir que esto siga pasando. O los hombres de campo aprenden a usar condones, o se corta esta estúpida e increíble tradición, decía el ministro a sus asistentes mientras leía todos los registros de defunción de niños recién nacidos en zonas rurales del país. Antiguamente, en el campo, las familias solían ser muy numerosas. Los padres deseaban un hijo varón para que en el futuro cercano pudiesen trabajar en el campo y aprender de la profesión. Como dice un gran cantautor argentino, según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. Por otro lado, había y hay una creencia muy instalada en las mentes de las personas, que el séptimo hijo varón
sería una bestia maldita. Un hombre que todos los viernes por la noche cambiaría su aspecto físico al de una bestia mitad hombre, mitad perro o lobo, un ser con dientes afilados como las mejores navajas, de un olor nauseabundo debido a que se alimenta de cadáveres recién enterrados en los cementerios y de las personas que caminan desprevenidas por las calles oscuras o poco iluminadas de los pueblos. La mañana de los sábados se los puede identificar por estar cansados, con miradas dolientes, esquivos y apenados. Muchas personas, al verlos con forma de humano, no saben si tenerles compasión o temerles ante la duda de que sea esa bestia. Es por esto que los padres que tuviesen el infortunio de que su séptimo hijo sea varón, con todo el dolor del mundo y con el pensamiento que estarían haciendo un bien mayor, tomaban la decisión de matarlo, o con la mejor de las suertes para el bebé, abandonarlo en alguna iglesia de un pueblo alejado. Pero claro, esto para el ministro no eran más que viejas e irrelevantes creencias, así que ordenó a sus asistentes que propusiesen ideas para intentar frenar con estas muertes. Luego de semanas de trabajo y de tanto investigar, encontraron que en la antigua Rusia zarista se tenía la curiosa costumbre que el mandatario apadrinase y protegiera mágicamente para evitar que el séptimo hijo o la séptima hija sean hombres lobo o brujas. Entonces se tomaría una porción de esta costumbre. El presidente del país sería el padrino del séptimo hijo o hija. Esto a las familias le otorgaría beneficios económicos y a los niños becas totales para estudios primarios y secundarios, y para el presidente una buena imagen ante la nación. Así es como en el año 1973, a través del presidente de la nación, a este decreto se le dio formato legal, conocida como la Ley de Padrinazgo Presidencial. Al ministro, con el pasar del tiempo y ver que su idea, mejor dicho, la de sus asistentes, se había convertido en ley, se le infló el pecho. Creció su reputación política tanto como su ego. Poco a poco fue pisando cabezas y subiendo escalones. Atravesó más de una vez los límites para satisfacer sus intereses y de otros oscuros personajes. Al cabo de unos cuantos años, se encontraba amasando una gran fortuna a costa de las personas. Tanto era su poder y sabía manejar muy bien la cara de buena gente que pretendía ser el futuro presidente del país. Para los 90 comenzó su campaña electoral. Una tarde, su asistente personal y encargada de la campaña presidencial le llevó una carta escrita a puño y letra. «Señor, debería leer esta carta. Nos vendría muy bien para la campaña. Sería un gran acercamiento con el interior del país». Y la carta decía: «Estimado ministro de la Nación, Carlos Domingo Salvatierra, me dirijo a usted, en nombre de mi esposa y de mis 7 hijos, con el motivo de agradecerle por lo que ha hecho por nosotros, en especial por Luis, mi séptimo hijo. Sabemos que los laureles de la poca conocida ley de padrinazgo fueron del presidente que por entonces la nombró, pero luego de tanto investigar, supe que el impulsor de esta maravillosa idea fue usted, y en consecuencia, al realizar esta búsqueda, me llevé la grata sorpresa que usted, señor, es oriundo de mi querido pueblo, Valle Hermoso, y que somos parientes, primos, para ser más exactos, por parte de su madre. Como dije antes, esta carta está dirigida a usted solo para agradecerle y para desearle una buena candidatura presidencial. Sin duda mi voto y el de mi familia es para usted. Por último, nos gustaría si tuviese tiempo de venir cuando usted pueda, como invitado de honor a mi casa, que es su casa, a conocer a Luis. Repito, gracias a usted, por medio de esa ley pudimos persuadir al pueblo de que no le hiciera ningún daño por culpa de esta estúpida creencia a mi hijo. Saludos y eternamente agradecidos. Familia Barud. Postdata.
por favor hacer llegar esta humilde carta de agradecimiento al ministro de la Nación, Salvatierra. La asistente, luego de ver que el hombre terminó de leer la carta, lo persuadió para que aceptase la invitación de ir a conocer a la familia y al adolescente. Le dijo que sería una muy buena imagen ver que nuestro futuro presidente de la nación es un hombre originario de un pequeño pueblo, humilde. Al ministro no le gustaba nada la idea de revelar dónde había nacido. Siempre había querido olvidar sus orígenes rurales. Cree que ser un hombre de ciudad es ser un hombre instruido, orgulloso de sí mismo y superior. Es más, cuando estaba leyendo la carta, se molestó al leer que el campesino y él eran parientes, pero también sabía que su asistente tenía razón, y de muy mala gana aceptó. La mujer se encargó de contactar y organizar el encuentro, y al cabo de un mes, el político se encontraba rumbo a su pueblo natal. Claramente viajaba con un séquito de personas que lo rodeaba, desde su guardia personal, asistentes de todo tipo, camarógrafos y fotógrafos. Cuando llegó a su pueblo, no emitió palabra, ni suspiró en añoranza. Solo preguntó si el campesino vivía muy lejos. Estaba algo molesto. Al llegar, y para su sorpresa, la casa del campesino era casi una mansión, de 2 plantas, tal vez unos 600 metros cuadrados, una construcción que desentonaba por completo con el pueblo, porque no tenía nada que ver con la típica casa tradicional del lugar. El político esperaba una casa humilde, de una planta en buen estado, pero pequeña. Alrededor de la casa habían jardines muy bien decorados, con un hermoso césped y árboles, una construcción pequeña, una caballeriza y piscina. El ministro clavó su mirada en su asistente, que también se encontraba anonadada y desconcertada por el lugar en el que estaban, y le preguntó: ¿cómo se supone que esta persona me va a acercar con la gente común del interior del país? La mujer, tartamudeando, decía que estaba confundida, que era un error, tendría que haber un error. Se abre el magnífico portón de entrada y sale a recibirlo Jorge Barud, muy contento de la llegada del ministro. El político sonrió y se acercó a saludar cordialmente, y rápidamente los fotógrafos comenzaron a tomar fotos de aquel primer saludo de bienvenida. Cuando Jorge invita a todo el mundo a pasar hasta su casa, a conocer el resto de la familia, el ministro se subió a su auto en el que iba junto a su asistente y Jorge a su pick-up con algunos empleados, y se dirigieron a la casa que estaba como unos 1000 metros del portón. En el corto trayecto, el político ordenó que todos los camarógrafos, los fotógrafos y todo aquel que tuviese algo que ver con la campaña se marchara del lugar. Entendía que este hombre no representaba de ninguna manera al resto de la población del país. Él también quería marcharse. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, pero ya estaba ahí y no podía fugarse. Pensaba que luego de comer inventaría alguna excusa para poder marcharse cuanto antes. El ministro conoció a la mujer de Jorge y a todos sus hijos, que ya eran adultos. El más pequeño justamente era Luis, el séptimo. Primeramente saludó a la señora, y luego a la única hija mujer, y finalmente a los 6 varones. Condujeron al ministro Salvatierra y a su asistente a través de la casa, hasta salir por una gran puerta trasera a un jardín gigante muy hermoso, a una glorieta natural amplia, en donde se sentaron en una gran mesa redonda y los empleados les sirvieron la comida. Al político en esta situación de extremo lujo le revivió momentos de reuniones de negocios con altos empresarios y políticos de peso. La comida transcurrió de manera distendida y agradable. El invitado se permitió recordar lugares y zonas que de chico le gustaba recorrer en el pueblo. En un momento, le preguntó por su parentesco, y aunque llegó a conocer a su tío, el padre de Jorge, nunca tuvieron la posibilidad de conocerse, a lo que respondió ágil y evasivamente Jorge, que fue producto de una relación a escondidas. Luego de tantas charlas, el ministro pudo preguntar lo que estaba queriendo preguntar desde que entró a la casa. ¿A qué se dedicaban?
y cómo habían generado toda esa fortuna. Jorge respondió que ya está jubilado, que solo se dedica a guiar a sus hijos, pero todo comenzó fruto a un gran trabajo y con un fuerte deseo de crecer y darle lo mejor a su esposa e hijos. Eso llevó tiempo y muchísimas horas de trabajo. Comenzó como un humilde gaucho con su ganado, luego pudo invertir en plantaciones de yerba mate, hasta que al final con caballos pura sangre. Hoy en día, sus hijos mantienen los 3 frentes. El político descreyó toda esa bella historia de mucho esfuerzo por el bien de su familia. Solo un demonio sabe cuando tiene enfrente otro demonio, pero dejó pasar la respuesta. Después de haber comido, y luego de una gran sobremesa, el joven Luis se levantó y al cabo de un momento regresó con un regalo entre sus manos. Se acercó hasta el ministro y se lo entregó. Luis, que por ese entonces tenía unos 17 años, le agradeció a Salvatierra por haberle salvado la vida. Entendía que sin ayuda de esa ley el joven estaría muerto o los padres tendrían que haber huido del pueblo por culpa de esa leyenda. Para el político fue un bonito gesto, aunque algo forzado. Pensó que los padres le habían ordenado que lo hiciese y el adolescente estaría muy incómodo, pero la familia también estaba bastante fría, como si estuviesen actuando el momento. No estaban demostrando todo ese agradecimiento que el ministro había leído en la carta. Bueno, creo que llegó la hora de que nos retiremos, dijo el político mirando a su asistente. Jorge intentó persuadirlos de que se quedasen a pasar la noche, que deberían estar cansados por el viaje, pero se negaron con la excusa que tenían que volver a la capital a trabajar. Intentó varias veces, pero cordialmente el político rechazó las ofertas. Antes de que partieran, Jorge le pidió al ministro Salvatierra si tenía un momento para hablar a solas en su despacho. El hombre aceptó y se dirigieron hasta la habitación. Lo hizo sentar y rápidamente le puso un vaso de whisky en la mano. Ministro, usted y yo podríamos ser buenos amigos. Sé muy bien que no me creyó nada de cómo triunfé en la vida. También sé que usted cree que los que vivimos en el campo somos pocos inteligentes y pobres diablos, pero este imperio lo formé gracias a su ley. El ministro no entendía cómo la ley de padrinazgo podría enriquecer tanto a un hombre, si las ayudas económicas no eran para nada considerables. Usted sabe muy bien que nuestra familia viene de orígenes humildes, y con mi familia lo seguimos siendo, hasta que llegó Luis. Es cierto que el pueblo lo quería matar, pero justo salió esta bendita ley, y haciendo tanta propaganda de que la leyenda era totalmente mentira, la gente se convenció y mi hijo sobrevivió. Cuando Luis tenía 12 años, una noche de viernes no regresó del campo que estaba con los animales. No se apareció en toda la noche. Mi mujer estaba preocupada y yo también. Al día siguiente, apareció en casa casi desnudo, lleno de sangre y olía mal. Nos contó que cuando estaba cayendo el sol, de pronto se comenzó a sentir mal y lo último que recuerda es haberse desmayado para luego despertar de esa forma. Con mis hijos mayores, fuimos hasta el lugar donde decía haberse desmayado y encontramos vacas muertas, destripadas, mordidas. Ese día cambió la vida de mi familia. Por ese entonces comencé a sospechar que la leyenda fuese verdad, así que al viernes siguiente, antes de que oscurezca, nos adentramos al campo con mi hijo, a caballo, y lo convencí de que se deje atar del cuello a un poste. El pobre lloraba desconsoladamente, claro, no dejaba de ser un niño. Le prometí que lo estaría cuidando, pero tenía que hacerlo. Antes de irme dejé su caballo atado a otro poste a unos escasos metros de él, y marché. Al día siguiente, confirmé lo que pensaba. El caballo, o lo que quedaba de él, yacía muerto en el suelo, y a mi hijo lo encontré a unos 2 kilómetros del lugar, desmayado. «¿Usted me está contando que su hijo es el lobizón?», preguntó con tono de ironía el ministro. Sí, y ese fue el momento en que se me encendió la lamparita. Mientras le estaba construyendo una jaula, pensaba que podría sacarle partido a la situación.
que mi hijo no estaba maldito. Mi hijo no está maldito. Es una bendición para la familia. Y así empezó el negocio familiar. Hicimos un pacto familiar de proteger a Luis y a cambio Luis nos ayudaría a crecer. Primero, en forma de lobizón, atacaba el ganado de otros ganaderos. Entonces nuestras vacas tenían prioridad para los compradores. A medida que Luis iba creciendo, la bestia se hacía más feroz y peligrosa. Nuevamente, comenzó a correr la voz de la leyenda del lobizón. Para ese entonces había acumulado bastante dinero. Entonces le prometía al pueblo protección a cambio de una pequeña cuota. Contrataba personas para que hicieran guardia las noches de viernes. Mientras tanto, Luis atacaba a otros pueblos cercanos. Valle Hermoso era el único pueblo protegido. Con Luis todo es más fácil. Todos nos eligen porque nos encargamos de hacer a un lado la competencia. ¿Sigue sin creerme, ministro? Mañana es viernes y si quiere le puedo presentar al verdadero Luis. Al salir del despacho, el ministro Salvatierra le dijo a su asistente que regresara a Buenos Aires y que cancele todas sus reuniones del viernes, que las haría el lunes. Le dijo que había cambiado de parecer y que prefería quedarse hasta el sábado acompañando a Jorge y su familia. La mujer aceptó la indicación, pero estaba muy extrañada porque el político le pidió que hasta sus guardaespaldas se marcharan. La tarde del viernes llegó. A Jorge y a todos sus hijos, a las 5:30 de la tarde, les comenzaron a sonar las alarmas de sus relojes de pulsera. Jorge simplemente miró a su hijo mayor y entendiendo la mirada llamó a Luis y marcharon. Jorge le explicó al ministro que como hoy Luis no saldría, lo llevan a un lugar seguro fuera de la casa para que no pueda dañar a nadie y en especial para que no lo oigan. 7 de la tarde. El ministro acompaña caminando a Jorge y a sus hijos hasta la pequeña edificación que está junto a la caballeriza. Disculpe a mi mujer, todavía le cuesta mucho ver a nuestro hijo cambiar. Ella prefiere quedarse en casa rezando. El ministro estaba curioso, pero a su vez asustado. No se imaginaba lo que estaba por ver. Entonces, entran a la pequeña casa. Era una habitación en el medio del campo, al lado de la caballeriza. Una pequeña cama de una plaza, una mesita de luz, una lámpara, un sillón y una puerta. El ministro no entendía qué hacía esa habitación allí. Acto seguido, uno de los hijos abre esa puerta que está dentro del cuarto y da unas escaleras que bajan a un sótano, a un subsuelo, bajo tierra. Bajan y el miedo del ministro se intensifica, pero como era un hombre duro no lo demostraba. Al bajar los 30 escalones, lo primero que ve el ministro es a Luis dentro de una jaula de unos 4 por 4 metros y dentro solo había un banco de madera. Luis estaba acostumbrado, estaba cabizbajo. ¿Qué está pasando?, preguntó el ministro. Espere, dijo Jorge con la mano. Fueron unos minutos en silencio. No se oía nada más que el respirar agitado del político, hasta que el silencio fue roto por un grito de Luis, grito que lo hizo caer al suelo. El ministro de la Nación, Salvatierra, veía cómo Luis rodaba por el suelo del dolor. Los gritos comenzaron a ser guturales. Botaba como una pelota y cada vez que tocaba el suelo se oía un hueso romperse. Pero en cada bote, Luis parecía ser más grande de tamaño. El ministro se frotaba los ojos. Algo raro había. Dios no hizo nuestros ojos para ver cosas que no se pueden comprender. Como le contamos a la mente lo que nuestros ojos están viendo. Un frenesí de sangre, unos estruendos de huesos rotos que no se rompen, sino que inhumanamente se agrandan y fortalecen. ¿Cómo se le explica a la mente que el orden cósmico que rige la vida se puede doblegar en un solo segundo al ver morir a un joven y ver nacer una bestia? Eso vio el ministro. Y el show finalizó con un gran aullido de furia.
seguido por los aplausos y vitoreos de los familiares. La mañana siguiente, el ministro salió del cuarto de huéspedes en el que estaba alojado, apresurado por marcharse, pero antes se topó con Jorge, y por detrás vio pasar a Luis cubierto con unas toallas, subiendo las escaleras que daban al cuarto. Se quedaron mirando unos segundos. Jorge lo interrumpió. Lo que vio ayer, no lo tome como algo malo, sino piense que aquí, con mi familia, usted y su carrera política tienen una oportunidad. No la deje pasar. Podemos salir beneficiados los dos. Al fin y al cabo, somos familia, y entre familia nos protegemos. ¿Y qué tal? ¿Te gustan las historias? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y ahora, ¿por qué no, en TikTok? Pero no creas que este es el final, solamente es un pequeño intervalo. Ahora sí, continuemos. Al fin comienzo con las prácticas. Estoy contento. Este día es muy importante y especial. Después de tantos años de verme sumergido en libros, puedo poner en práctica todo lo que he aprendido. Comienza escribiendo Timothy el día 2 del 2 de 1954. Ese mismo día también escribió: me han dicho que a partir de mañana continuaré con mis prácticas nocturnas bajo la supervisión del Dr. Becker. Me han contado que es una persona bastante rigurosa, pero que su conocimiento es muy elevado, tanto como su experiencia en la materia. El diario continuó con anotaciones de Timothy acerca de sus experiencias en el hospital, de cómo iba aprendiendo al lado del Dr. Becker, de lo agotado que se encontraba, de su vida personal, amores, familia, estados de ánimo, etc. Nada interesante para nosotros, hasta que el 6 de junio del mismo año comienzan las anotaciones por las que estamos aquí. Ayer, sobre las 2 de la madrugada, apareció en las puertas de la guardia una persona rogando por atención. Aseguraba tener dolores de estómago muy agudos. Se retorcía en el suelo de la sala. Al cabo de un tiempo, comenzó a quejarse de dolores en la cabeza. Luego de que el Dr. Becker lo haya examinado detenidamente, le recetó unas pastillas, reposo absoluto y una alimentación liviana para los dolores estomacales. Luego, la noche continuó bastante tranquila. La noche del 8 de junio, Timothy escribió: ha regresado el paciente, que se retorció en el suelo del dolor. Esta vez se encontraba seriamente demacrado, semidesnudo, cubierto de sangre, suya y no suya. Entrecortadamente, con quejidos y alaridos, rogaba por ayuda. Me espanté de semejante escenario. El Dr. Becker me regañó por mi inmovilidad. Tenía laceraciones en brazos, piernas y torso. Un cuchillo, garras tal vez. Aplicamos sedantes y se tranquilizó. La policía, al cabo de 1 hora más o menos, llegó e hizo testificar a todo aquel que haya tenido algún contacto con el hombre. Luego lo interrogaron. Noche agitada, estoy agotado, terminó escribiendo Timothy. 12 de junio. Hablando con el Dr. Becker, después de tanto examinarlo y hacerle análisis, narró que el paciente decía haber sido convertido en un hombre lobo. Tenía una historia bien elaborada. Contaba que su primera aparición en la guardia decía estar en proceso de su primer transformación. Ahora dijo que se había trenzado en combate con otro hombre lobo. Los análisis negaban el uso de algún estupefaciente. El Dr. Becker habló con los policías. Estos aseguraban que el hombre no tenía ningún antecedente previo. Trabaja como administrativo sin sobresaltos. No tiene novia o mujer. Hijo único con padres muy presentes, aunque vive solo. La policía no puede apresarlo, porque por más que tuviese sangre que no es de él, no hay víctima, no hay denuncia, no hay persona desaparecida, nada
que lo puedan involucrar en algún crimen. Esa misma noche, el paciente comenzó a tener un ataque de convulsiones, revoleaba los brazos de forma violenta, comenzó a romper todo aquello que lo rodeaba en un gran ataque de ira. Tuvo que ser maniatado por su salud, ya que se estaba abriendo sus propias heridas, y por el bienestar nuestro. 5 personas hicieron falta para dominarlo. 14 de junio. Licantropía clínica. No lo esperaba del Dr. Becker. Es más, tuve que retomar los libros una vez en casa. Solo hay unas pocas hojas al respecto. La explicación y conclusión del Dr. Becker es que el paciente presenta unos grandes ataques de ansiedad, drásticos cambios de humor provocados por el estrés laboral. Creó un mundo donde puede escapar de todo esto, creyéndose un hombre que puede cambiar a hombre lobo. De esta manera no tiene control de sus actos, pensamientos ni sentimientos, olvidando todo el estrés. En fin, es un escudo que el hombre creó sin darse cuenta para protegerse. Los problemas con estos pacientes es que en estos estados pueden provocarse daños a sí mismo como a otras personas. En los libros solo se registran 3 casos hasta el día de hoy. El último fue una mujer de 49 años que, además de tener todos los síntomas que presenta nuestro paciente, también presentaba demencia. 4, si fuese cierto, este. Los días siguientes al 14 de junio, Timothy escribió más acerca del paciente. Pudo hablar con él, parecía ser un hombre agradable cuando estaba tranquilo. Varias veces remarcó con énfasis en su diario el hecho de que el paciente demandaba comida y se quejaba del hambre. Tuve que adelantar las hojas hasta el 17 de junio, y ahí leí el suceso más increíble que tal vez se haya escrito en un diario personal, y comienza escribiendo. ¿Qué carajos ocurrió ayer? ¿Acaso he perdido la cordura? Sobre la medianoche me encontraba con un compañero de prácticas, Fred, recorriendo el hospital. Una noche tranquila, hasta que unos gritos de dolor rasgaron el silencio de la guardia. No se oían desde la entrada, sino desde las habitaciones. Otra vez, como un puñetazo, el miedo me paralizó. Detrás de los gritos se oían cómo se estrellaban y rompían cosas, bandejas metálicas, cristales. Luego, los gritos se transformaron en rugidos y, Dios mío, aullidos. Fuimos los primeros en llegar a la habitación. Se encontraban las luces apagadas y al encenderlas, Dios mío, ¿qué vi? No puede ser cierto. Vi, y Fred también lo vio, un perro gigante negro, manchado de sangre, dándonos las espaldas, encima de la ventana rota del cuarto. Apenas cabía en el agujero de la ventana, y de refilón nos vio, rugió y saltó desde un 3er piso hasta desaparecer. El cuarto estaba todo cubierto de sangre y piel rasgada, todo destruido como si hubiese habido un combate feroz. Llamamos a la policía. El hospital estaba muy concurrido con doctores, enfermeros y pacientes curiosos que querían ver el desastre. Tuve que volver a declarar. ¿Cómo es que esa bestia pudo comerse al paciente en menos de 1 minuto, lo que tardamos en llegar a la habitación? A menos que no se lo haya comido, le dije al policía. No puedo dejar de pensar en el Dr. Becker y asociar la licantropía clínica con el gran perro negro que vi. No lo puedo explicar. Lo último que Timothy escribió acerca del paciente desaparecido fue el día 28 de junio, una simple oración. El Dr. Becker me confirmó que la sangre esparcida en toda la habitación es la del extraño paciente. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él? No hay nada más bello que pasearse por bosques, con esa curiosidad que nos impulsa a continuar aún más adentro, acompañados por los sonidos de ramas mecerse y las aves cantar, oler los aromas de encinas, robles o fresnos,
y deleitarse con el agua de los riachos que bajan descaradamente, sin orden alguno, entre las rocas. El bosque de Malibern alguna vez habrá sido así, quiero creerlo, aunque es demasiado el tiempo que lleva nombrado de esa forma. Mal Hibern, o mal invierno, un bosque maldito, devorador de personas, oscuro, denso. Solo los animales hambrientos, desesperados, se adentran por comida, pero nunca salen. Se sabe, por medio de personas que viven en pueblos aledaños, que en él habita el mal, un ser diabólico que se oculta en la negrura que el tupido bosque le provee, al acecho de algún desprevenido viajero que intenta cruzar a través del único camino ruinoso que lo atraviesa. Y por las noches, cuando los últimos rayos de sol se pierden detrás de las colinas, este ser sale de su maldito hogar a los pueblos a cazar. Los pobladores, las víctimas, están condenadas a resguardarse en sus casas para evitar que este mal entre. Este ser, si se lo propone de un golpe, puede derribar una casa, pero no funciona así. Solo puede ingresar si obtiene el permiso. Es por eso que mediante artimañas, engaños y mentiras se presenta tras las puertas para intentar que algún descuidado pise el palito. El hecho es que en los pueblos ya saben de esto, desde hace años, y muy rara vez caen en la trampa. Esto provocó que el ser se alimente de animales o se atreva a viajar a poblados más alejados por presas. Tampoco tanto puede alejarse. Si sale el sol y no ha regresado a Malibern, morirá, no importa que esté en la oscuridad de alguna cueva u otro bosque. Este ser diabólico y Malibern están unidos. En la taberna y posada del pueblo más cercano al bosque, el Gran Boletus, siempre intentan convencer a los comerciantes que están de paso que evite el camino del bosque y aconsejan que vayan por el camino que lo rodea, más largo, claro, pero entre llegar un día después a no llegar, ¿qué lección toman ustedes? Muchas veces logran convencer a los viajantes y otras no. Cada uno es libre de enfrentar su destino, dice el tabernero. Rosa despertó bruscamente de sus sueños, angustiada, soltando un nombre: Gonzalo. Rápidamente se levantó de su cama y con la misma prisa cogió un cuenco en el que puso dentro varias hierbas que tenía. Las quemó, inhaló el humo, cerró los ojos y se mantuvo un momento en silencio, moviendo la cabeza, como si con los ojos cerrados estuviese viendo más allá, hasta que de pronto se quebró y se puso a llorar desconsoladamente. Rosa era una bruja blanca, una vocación muy peligrosa. En cualquier momento podría ser quemada en un palo en la plaza de la iglesia. Rosa ayudaba a las personas, las curaba de enfermedades, las aconsejaba y ahuyentaba a los malos espíritus que siempre querían hacer el mal. Es por esto que los pobladores la protegían celosamente y mantenían su trabajo en secreto para no ser condenada. Rosa era una gran y poderosa bruja, y aunque conocía demasiado acerca de la mala brujería, como ella decía, juró nunca utilizarla. Entonces se vistió, cogió ropa de abrigo, la puso dentro de un saco, luego, debajo de su cama, sacó un cofre antiguo cubierto de polvo. Denotaba que no había sido abierto por años. Sacó la llave que la llevaba colgada como un collar y lo abrió. Dentro del cofre habían demasiadas cosas, pero ella cogió un cinturón de cuero oscuro con una hebilla de acero que guardó en un saco aparte. Alistó su caballo y antes de salir se reunió con el alcalde de su pueblo y le dijo que debía marchar. Susurró entre lágrimas: Gonzalo se encuentra en graves problemas.
Luego de un par de días de viaje, Rosa abre la puerta del Gran Boletus y se acerca hasta la barra del local. Sin rodeos y directamente le pregunta al tabernero cuál es el camino para entrar al bosque. Y de pronto se hizo un silencio en el recinto. Todos los que estaban en el lugar se miraban y la miraban y susurraban entre sí. El tabernero le dijo: «Señora, le conviene rodear el bosque. El camino está en mejor estado». El hombre mintió, claro, pero con una buena intención. «Hijo, sé muy bien lo que habita en el bosque, así que por favor dígame cuál es el camino», dijo la bruja de forma tajante. «¿Entonces usted quiere ir a morir? ¿Sabe que si entra no saldrá?» El tabernero se encontraba anonadado. Sabía que una mujer como Rosa, de unos 70 años, era una presa fácil para ese ser. «Sé muy bien lo que estás pensando, pero no se preocupe, sé cómo defenderme». «Entonces, ¿por qué lo hace?», preguntó el hombre de forma curiosa. «Debo encontrar a Gonzalo, mi hijo, y no voy a parar hasta encontrarlo vivo o muerto». Y a la mujer se le quebró la voz. «No voy a permitir que quede ahí dentro de ese maldito bosque con esa bestia». Gonzalo, el único hijo de Rosa, fruto de una relación con un hombre que dio su vida para proteger a ella y al recién nacido de la persecución que tenían las brujas por parte de los inquisidores. Por ese hombre, Rosa abandonó la mala brujería y juró no volver a utilizarla, aunque estaba a punto de romper ese juramento. Gonzalo, lejos de seguir con la vocación de su madre, se dedicaba al comercio de alimentos entre pueblos y a escondidas le traía hierbas y plantas que su madre necesitaba para sus trabajos. Para el joven su madre lo era todo. Se sentía muy orgulloso de cómo ayudaba a la gente, aunque también estaba temeroso por el peligro que conlleva ser una bruja. El tabernero se compadeció con la mujer y le rogó por favor que se quedara en la posada a pasar la noche, ya que estaba cayendo el sol y nadie del pueblo por estas horas jugaría su vida para llevarla. También dijo que le vendría muy bien alimentarse y descansar luego de tan largo viaje. La mujer, a regañadientes, aceptó. El tabernero llamó a una de sus hijas para que le enseñe la habitación. «Que se ponga cómoda y que luego baje a cenar», dijo. Al cabo de una hora, Rosa bajó, se ubicó en una mesa y mientras estaba comiendo presenció como el tabernero, su mujer y sus 2 hijas trababan puertas y tapiaban ventanas. Tiempo después, mientras la bruja conversaba con la mujer del hogar y el hombre atizaba el fuego, se oyó que golpeaban la puerta desaforadamente al grito: «Por favor, abridme, es peligroso estar aquí fuera, me perdí y no sé dónde están mis padres». Era la voz de un niño, como de unos 12 años. Rosa y la mujer rápidamente se pusieron de pie y atinaron a dirigirse a la puerta. El posadero de un grito la frenó. «¡No se acerquen! Es él que nos quiere engañar para que le demos permiso». Las hijas se abrazaron a la madre y Rosa caminó lentamente hacia la puerta y le dijo: «Entrégame a mi hijo». El malévolo ser seguía con su actuación de niño asustado y Rosa con más fuerza dijo: «Entrégame a mi hijo y te juro que te mataré de manera rápida y sin agonía». El tabernero abrió los ojos sorprendidos y todo se silenció por unos instantes, hasta que de pronto se oyó que del lado de fuera de la puerta alguien comenzaba a olfatear y una risa de hombre comenzó a oírse. «Tú no hueles como los demás. Tú no me temes», dijo el ser riéndose mientras a Rosa se le caían las lágrimas de ira. «Si quieres saber dónde está tu hijo, déjame pasar y te indicaré dónde». El tabernero dio unos pasos hacia Rosa con el temor de que lo hiciera. La bruja levantó su mano en indicación de que no lo haría y continuó: «¿Sabes qué huelo yo?
desesperación. Actúas como un niño para poder alimentarte. Básicamente estás desesperado, como un mendigo por comida. Si te vieran los de tu especie actuar de esta forma, se avergonzarían de ti. Rosa estaba provocando al ser, y en efecto lo estaba logrando. ¿Y tú qué sabes de mi especie?, dijo el ser intentando no perder los estribos. He aprendido y visto demasiado. Sé cosas que las personas común no deben saber. Ahora el ser se reía a carcajadas. Ah, sí, ya sé qué eres. Ustedes los cazadores me hacen reír, sábelo todos. Y admito que me gusta drenar su sangre muy lentamente, sintiendo todo el dolor. Eso me genera placer. Estás equivocado. No soy ningún cazador. Soy mucho peor que un cazador. Soy una madre que busca a su hijo, y es muy fácil deducir que te ha pasado a ti. Has cometido algún delito, alguna bajeza entre los tuyos, que te han condenado a vivir como un desgraciado en este bosque, preso, sin poder abandonarlo para que no puedas regresar. El bosque es tu cárcel. El ser golpeó enfurecido la puerta y gritó: ¡Déjame entrar! Rosa cerró sus puños con cólera, giró su cabeza y vio al hombre que con señas le indicaba que no lo hiciera, que no abra la puerta. Luego vio a las niñas llorando abrazada a su madre y soltó todo el aire que llevaba consigo. Ahora vete, chupasangre, hoy no obtendrás nada, dijo Rosa con total autoridad. El vampiro gruñó de rabia y dijo: te mataré, bruja, y marchó. ¿Bruja? ¿Eres una bruja?, preguntó preocupado el posadero. El terror para la familia no había terminado. Lo que parecía ser una mujer muy agradable, a pesar de su pena, era una bruja que en cualquier momento podría atacarlos mediante algún conjuro o maleficio. El hombre tomó el atizador, se puso frente a Rosa protegiendo a su mujer e hijas, en guardia. Vete, por favor, y no nos hagas daño. No se preocupen, no estoy aquí para hacer daño, y nunca hago daño. Todo lo contrario, ayudo a las personas. Soy una curandera, o como me dicen, una bruja blanca. La familia nerviosa, las jóvenes aún lloraban, insistían con que Rosa se fuera de su casa. La bruja recordó al hombre que él había insistido que ella se quedara por la noche a descansar. Ahora no podía retractarse. Para que estuviesen más tranquilos, les dijo que subiría al cuarto, que traben la puerta por fuera, y por último convenció a la familia con que ella era la única persona que podría matar el mal que asola los pueblos. En efecto, Rosa es la única esperanza. Y así fue. La bruja pasó la noche encerrada, tumbada en la cama, aunque sin poder conciliar el sueño pensando en su hijo. Al día siguiente, Rosa fue escoltada por 4 personas del pueblo, entre ellos el tabernero, hacia la entrada del bosque. Durante el trayecto no hubo charla. El bosque ya se podía ver en la distancia. Parecía una gran muralla de color verde oscuro. Estaba abandonado, tupido, tan salvaje que los fuertes rayos del sol no podían atravesar las copas de los árboles. El tabernero dijo: ahí está, Malibern. Como a unos 50 metros de la entrada al bosque, donde aún el sol reinaba, los caballos se detuvieron. Hasta aquí llegamos nosotros. Rosa sintió con la cabeza muy lentamente, desmontó su caballo, le dio las riendas y mirando al tabernero a los ojos dijo: cuídalo bien, por favor. Buena suerte, el pueblo está rezando por tu victoria y por tu hijo. De pronto los caballos comenzaron a agitarse
y relinchar nerviosamente. Rosa se giró en dirección al bosque y vio, todos vieron, entre la oscuridad de los árboles, unos ojos rojos que iban de árbol en árbol hasta que desaparecieron. Los hombres marcharon rápidamente y cuando ya no se veían, Rosa tomó del saco el antiguo cinturón. Se lo puso alrededor de la cintura sin abrocharlo. Simplemente lo llevaba colgado, atado entre telas de su ropa. Rosa se adentró. La negrura le invadió. Cogió un palo, empapó en aceite esencial una tela que llevaba en su saco, la ató en la punta del palo y encendió fuego. Así armó su antorcha. El antiguo camino estaba todo cubierto de obstáculos, raíces, retoños de árboles, arbustos, rocas. Apenas se podía circular. Rosa caminaba alerta a cualquier ruido. En su camino se topaba con carretas antiguas cubiertas de moho y los huesos de lo que alguna vez fueron caballos. Imágenes tétricas. Has venido a llevarte de regreso a tu hijo, dijo una voz burlona, oculta entre los árboles. Rosa rápidamente iluminó alrededor con la antorcha, pero no pudo divisar al chupasangre. Sigue mi voz y lo tendrás. Nuevamente se oyó la voz, pero esta vez sonó en otro lado, mientras Rosa seguía girando con su antorcha frenéticamente. Sígueme, te prometo que no te haré daño, por lo menos hasta que no veas a tu hijo. ¡Bruja! Y Rosa dio un golpe al aire, al que obviamente no le dio a nada. El vampiro estaba jugando con ella y lo disfrutaba. Rosa no tuvo otra opción que seguir la voz del monstruo, hasta que la guió a un lugar en el que habían 4 inmensos árboles, que formaban un círculo, y en medio del círculo, sobre la tierra, un cuerpo. Rosa comenzó a acercarse temiendo lo peor, y lo peor se había hecho realidad. Gonzalo, su hijo, yacía muerto, pálido. Era evidente que en su cuerpo no había una gota de sangre, un cuerpo seco. La bruja se deshizo en un mar de lágrimas abrazando al cadáver de su hijo, hasta que sin hacer ruido apareció en escena el asesino. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no es tu hijo? ¿O será por el hecho de que está muerto? De todas formas, no debes preocuparte. En un momento te ayudaré a que te reencuentres con él. La mujer se besó la mano y la apoyó en el pecho de su difunto hijo. Acto seguido se puso de pie y vio cara a cara al vampiro. Un ser pálido, sin pelo, con unos ojos rojos que solo transmitían vacío, como si el fuego de la vida lo hubiese abandonado, y claramente así fue. Sonreía mostrando sus dientes afilados, manchados de sangre, barro y restos de algún animal. Sus manos azuladas terminaban en uñas afiladas, capaces de cortar como la mejor daga. «Pondré fin a tu castigo», dijo Rosa con unas cuantas lágrimas en los ojos, y se abrochó el cinturón. Un cinturón hechizado, un artefacto maligno. Era el cinturón de la gran bruja Malia, que usaba para sembrar el caos en fuertes combates. La bruja Malia fue la culpable de la destrucción de la familia de Rosa. Ella entregó a los inquisidores a Rosa por envidia y odio. Así es como en la huida, el marido de Rosa se enfrentó en pelea, con el puñado de soldados entregando su vida para que su mujer y hijo se salvasen. Tiempo después, Rosa encolerizada se enfrentó a la gran bruja negra en un combate mágico, violento y salvaje, hiriendo gravemente a Malia y quedándose con su cinturón que la convertía en bestia. Pero eso, mis queridos amigos, es otra historia, es otro dial, así que ahora continuemos. Como decía,
Rosa abrochó el cinturón y un humo negro cubrió todo el cuerpo de la mujer, sorprendiendo al vampiro. Acto seguido, se oyó un gran rugido y desde dentro de la nube de humo se abalanzó sobre el chupasangre un gran ser bípedo con forma de lobo, propinándole un gran zarpazo en el pecho, pálido y muerto. Dando tumbos y girando por el bosque, el vampiro y este lobo enfurecido iban golpeándose y mordiéndose. La bestia, con forma de lobo, parecía no pensar claramente. Solo se limitaba a atacar promovido por la ira y la rabia, tan rápido, tan ágil, que no permitía que el vampiro tuviese lugar a pensar. Desde el pueblo, en la ermita del lugar en donde todos los habitantes se encontraban orando, por Rosa, por la victoria, se oían los gritos y rugidos de las bestias, de furia, de dolor. El vampiro malherido, el licántropo también lo estaba, pero nadie daba el brazo a torcer. «Ah, estás cansada, bruja», dijo el chupasangre, y Rosa nuevamente se abalanzó encolerizada, y con el resto de sus fuerzas comenzó a dar zarpazo tras zarpazo, mordida tras mordida, hasta que en un zarpazo cae la cabeza del chupasangre. La bestia giró su cabeza y vio al joven muerto, y una lágrima recorrió su cara. Rosa había ganado, se quitó el cinturón y recobró su forma, solo para darse cuenta que de su estómago estaba gravemente herida. Un corte letal, un corte profundo, del que brotaba muchísima sangre. Como pudo, caminó hasta el cuerpo de su hijo, se sentó a su lado. «Otra vez estamos los tres juntos», dijo suavemente. Pasó el día en el pueblo, y al darse cuenta que la bruja no regresaba, se afligieron y las esperanzas cayeron al suelo. Pero esa noche al vampiro no se lo oyó intentando entrar a alguna casa, ni esa noche, ni las que vinieron, ni en ese pueblo, ni en otros. El tabernero, sorprendido, junto con otros 4 pobladores, se acercaron hasta la entrada de Malibern y se dieron cuenta que el aire era distinto, agradable. Se veían los rayos del sol entrar dentro del bosque. Los pájaros estaban posados en las copas cantando. Hasta vieron un venado. El bosque había vuelto a cobrar vida. Y en el lugar en donde Rosa y su hijo Gonzalo dejaron la vida, florecieron las flores más aromáticas y hermosas del bosque. Hoy, el vampiro es simplemente una leyenda. Bueno, clan, espero que les haya gustado este gran y largo dial. Les quiero mandar un fuerte abrazo, que terminen muy bien el año y especialmente que empiecen muy bien el 2024. Y como siempre, claro, no se olviden de suscribir. Así muy pronto los estaré contactando en otro Dial Perdido.